Hola mi gente, muy buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Joel. Bienvenidos a mi canal, Las Rutas de Joel. Bueno mi gente, estamos aquí en Puerto Madero. Se dice que es el barrio más joven, más urbano que tiene la ciudad de Buenos Aires. Detrás de mí tenemos lo que es parte del Río de la Plata. Estos son diques. Puerto Madero está dividido por varios diques, ¿sí? Ahí les voy a dejar un mapa para que tengan más o menos una idea de cómo es la conformación de estos diques. Eduardo Madero, ingeniero, político argentino y hombre de negocios, a quien el barrio debe su nombre, a fines del siglo XIX, en el año 1881, el gobierno argentino le aprobó un proyecto para la creación del primer puerto que conectará a Buenos Aires con Europa. Esto es debido al gran auge agroexportador que tenía la Argentina para esa época. Entre los años 1900 y 1905 se construyeron 16 docks de ladrillos rojizos de arquitectura inglesa. Estas edificaciones de ladrillo rojo eran depósitos que utilizaban en el puerto para guardar granos y otros artículos de exportación. El tamaño de este puerto quedó muy pequeño debido a que al transcurrir de los años los buques de carga fueron creciendo de tamaño, y es por eso que en el año de 1911 al 1930 deciden crear el nuevo puerto. Y para el año de 1989 el gobierno de Buenos Aires resolvió rescatar la vieja zona portuaria para integrar la ciudad al Río de la Plata y crear de esta manera un nuevo barrio de la ciudad de Buenos Aires, y es así como nace el barrio de Puerto Madero en el año de 1996. La combinación de altos edificios tipo rascacielos con los edificios de ladrillos rojos y los 4 diques hacen de este barrio un lugar muy elegante, pero hay ciertas atracciones importantes que debes conocer. Uno de ellos es el Puente de la Mujer, ubicado en el dique número 3. El diseño de este puente simula a una pareja bailando tango. Fue construido e inaugurado en diciembre del año 2001 por el arquitecto español Santiago Calatrava. Dato importante y es que en el año 2022 renovaron el piso del puente usando madera plástica realizada con botellas plásticas donadas en los puntos verdes de la ciudad. Otro atractivo de Puerto Madero es la fragata Ara Presidente Sarmiento, que para el año de 1897 se convirtió en el primer buque escuela construido en Inglaterra para la formación naval de la juventud argentina. Luego de cumplir con sus labores hasta el año de 1961, que fue su último año como unidad naval, fue declarada Monumento Histórico Nacional el 18 de junio de 1962. Convirtiéndose desde entonces como un museo que puedes visitar los días jueves y viernes de 1 a 7 de la tarde y los sábados y domingos de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y para el ingreso al museo se abonará un bono contribución muy económico para el mantenimiento del buque. Para mantener el espíritu portuario, decidieron dejar viejas grúas ubicadas estratégicamente. Estas grúas están fuera de uso y las mismas fueron usadas en las antiguas dársenas de descargas del puerto de Buenos Aires y hoy hacen parte de la historia de esta hermosa ciudad.
el Josh Club Puerto Madero. Es un salón de eventos donde la gente viene a hacer reuniones familiares, cumpleaños, eventos corporativos. Se ve bastante lujoso ese lugar. Me imagino que debe costar una guita, un dineral. La reconstrucción de este barrio otorgó elegancia, prestigio e identidad a Puerto Madero, albergando visitas únicas, oficinas de empresas internacionales y nacionales, restaurantes, universidades y distintas obras de gran calidad arquitectónica. La apertura de nuevas calles, bulevares, la inclusión de parques y plazas hicieron de este barrio uno de los más pintorescos de Buenos Aires. Hoy realmente el día aquí en Puerto Madero está pero espectacular, el sol y a su vez el viento que hace porque estamos cerca del río. Realmente se siente genial porque el sol está fuerte pero el viento es fresco, lo cual lo hace genial. Y por lo que veo, bueno, ese es el edificio de YPF aquí en Puerto Madero, un edificio enorme. No sé cuántos pisos tiene, pero es enorme, uno de los más grandes de aquí. Y todo esto es zona residencial. Mírenme
estas edificaciones muy americano. Y este barrio sigue creciendo, porque miren allí, haciendo edificaciones nuevas. Y es increíble la cantidad de edificios altos que hay aquí en Puerto Madero. Esto es todo por el día de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estaremos subiendo por acá. Muchísimas gracias.